agradecer la confianza que ha depositado no solo el Ayuntamiento de Cártama, muy especialmente en Juan Rodríguez, porque además Cártama se incorpora a la lista de patrocinadores de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga esta edición y nos acompañará no solo en este acto, sino en todos los actos que hagamos con respecto al deporte en la provincia malagueña. Por tanto, hago extensible el agradecimiento al alcalde, a Jorge Gallardo, por ese apoyo y a toda la corporación municipal, así que muchas gracias. En segundo lugar, como no, agradecer que Carlos Viver haya hecho un hueco en su agenda para poder estar aquí y hablar de su experiencia en el deporte femenino de élite, porque tiene mucho que decir y además hay frases muy chulas que luego rescataremos suyas para debatir sobre ellas. También quiero agradecer, por supuestísimo, a Sora López, que está aquí con la hora justa porque se tiene que ir a entrenar. Por tanto, gracias a Diego Carrasco por ese máster y a Pepa Moreno, que luego la tendremos aquí también porque tiene mucho que decir la presidenta del Rincón Fertilidad sobre el deporte desde el lado oscuro, como decíamos bromeando antes, sobre el tema de la economía, patrocinador, ¿no? todo ese área que luego también debatiremos. También, por supuesto, quiero agradecer a Toño Arroyo, a Marina Mata, a Cristina Postigo, al Málaga Club de Fútbol, que esté también aquí presente, y a todas las asociaciones y clubes locales que estáis aquí, que habéis asistido y que con vuestro apoyo hacéis posible esta charla, de la que la Asociación de Periodistas Deportivos no solo ya no nos sentimos orgullosos de estar aquí, ¿no? Sino que la consideramos un reto y una responsabilidad, porque desde los medios de comunicación, sobre todo del periodismo, y sobre todo deportivo, tenemos una responsabilidad social muy grande, no solo con la visibilidad, que serán palabras que luego debatiremos mucho, sino también con ese fomento de la cultura deportiva a la base y a la enseñanza y a la educación para poder hacer una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad que tenga mejores hábitos de vida saludables, que conozca más deportes, que los practique y un sinfín de cualidades más que tiene ese deporte con el que queremos al final terminar, que es deporte sin adjetivo, en mayúsculas. No hablamos de deporte femenino, masculino, adaptado, con Tony hablaremos de ese área también. Simplemente deporte, que es lo que al fin y al cabo practicamos todos y es una herramienta que de verdad crea la igualdad entre todos. Por tanto, este es nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor. Y cómo no, voy a dar paso a las personas que realmente van a dirigir este acto, que son mis compañeras de la asociación, como son Isabel Sánchez y Marina Rivas, que van a llevar este acto, y en sus manos voy a dejar todo el debate y todo lo que aquí se genere, que espero que al menos haga pensar y damos un pasito más en este área. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo primero que nos alegra desde aquí, desde esta visión que tenemos de este auditorio, es ver que hay chicos y chicas por igual. Estamos hablando de una de las paradas que la Ruta de la Igualdad, que promueve esta Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, quiere hacer a lo largo de toda la provincia de Málaga, en municipios como este en el que nos encontramos, como Cártama, con más de 50 instalaciones deportivas. De sus vecinos, más de 3.000 están inscritos a diferentes disciplinas deportivas que se conceden y que gratuitamente pueden hacer a través del ayuntamiento. Clubes como el Atlético Estación, el Club Deportivo Cártama, equipos de balonmano, baloncesto, disciplinas también como el ciclismo, con el Club Ciclista Al-Ándalus tienen su hueco, o por qué no decirlo, es el único municipio de toda la región, de toda Andalucía, que cuenta con un pabellón exclusivo para el tenis de mesa. Y hoy tenemos aquí, probablemente hablemos de ella, quédense con su nombre, Eva Vega, toda una campeona con tan solo 12 años, porque en este municipio se apuesta por el deporte y, por ejemplo, una de las apuestas es la que se hace con esa disciplina que es el tenis de mesa. Esta parada que hacemos hoy de la Ruta de la Igualdad, pero que también tenemos la suerte de contar, Marina, aparte de con el presente y con el futuro del deporte cartameño, con una persona que sabe lo que es ir intentando al menos que la igualdad paso a paso se vaya consiguiendo. Queremos también hacerle recordar su faceta como jugador, a ver si es cierto, si vivir el balonmano desde el punto de vista del balonmano masculino tiene algo que ver con lo que vive ahora como seleccionador nacional de balonmano femenino. Queremos conocer un poquito más la figura de Carlos Viver. Marina. Al final es lo que decía Elisa. Yo al final cuando me dijeron todas las actividades deportivas que hay en este municipio, toda la gente con tanto talento en esta mesa, tenemos al presente y al futuro del deporte cartameño también sentado entre el público. Tenemos a una chica que juega en primera división con el Málaga, retos importantísimos que ha logrado deportistas locales de aquí de Cártama. Y bueno, en esta Ruta de la Igualdad
En esta ruta de la igualdad también lo que se pretende, además de acercar y reivindicar el deporte femenino, es que también acerquemos una estrella a nivel nacional y con recorrido también internacional en cada una de las paradas que hagamos en esta ruta de la igualdad, también para conocer un punto de vista, en este caso como es el del seleccionador actual de la guerrera, de la selección española de balonmano femenino, Carlos Viver. Y aquí tenemos aquí un pequeño vídeo para conocer un poco su trayectoria con la guerrera. Bueno, Carlos, salían en esas imágenes algunos recuerdos de este último europeo que has estado al frente de la guerrera, también con una nueva incorporación de Málaga, la capitana del Rincón Fertilidad, Sole López, que nos acompaña también hoy. Sole, cuéntanos un poco cómo fue ese debut como guerrera en un campeonato oficial tan importante como este europeo. Bueno, las dos, la verdad que muy bien, ¿no? Fue una experiencia única, lo más grande que hasta el momento he vivido en todos estos años que llevo en el balonmano, y la verdad que estoy súper contenta, lo disfruté muchísimo durante todo el mes y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Bueno, Carlos, ¿y tu experiencia como al frente de la guerrera en este europeo, cómo ha sido? Haznos un balance. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero, antes de comentar mi experiencia, yo creo que hay que agradecer al Ayuntamiento de Cártama por el apoyo que hace a algo que es una apuesta segura. Aquí estamos mezclando hoy balonmano, estamos mezclando deporte y estamos mezclando femenino, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, siempre esa coctelera siempre va a dar éxito, pero hay que apostar siempre por proyectos de este tipo y por conversaciones de este calado, y luego ver una sala pues con tanta gente pues también es muy agradable. Respecto a un poco la experiencia vivida en el europeo, siempre quieres ver las cosas positivas de todo lo sucedido. Lo primero es que probablemente el europeo es el evento deportivo más difícil al que nos podemos enfrentar como selección, por el nivel de los rivales, por la intensidad con la que se vive todo. Yo saco muchas conclusiones positivas de todo lo que hemos vivido, aunque los resultados allí no fueron todos los satisfactorios que quisiéramos, ¿no? Los resultados no fueron positivos, perdimos varios partidos y nos relegó al puesto 12, que es un puesto que probablemente, pues, si no se miden las cosas en su justa medida, probablemente lo cataloguemos de un puesto que no nos gusta, ¿no? Creo que podíamos haber hecho las cosas mejor, pero el equipo compitió a un nivel muy alto ante rivales muy duros. Estamos en un proceso de remodelación de la selección, hay gente que ha disputado, que tiene poquitas internacionalidades, como es el caso de Sol, y ya se la podríamos sumar el caso de más jugadoras que tienen todavía poca experiencia, con lo cual la progresión que tiene ese equipo es bastante amplia. Y yo creo que, bueno, como todo, desde el puesto de seleccionador es muy fácil pedirlo, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que necesita esta selección es una cuestión de tiempo. El camino yo creo que está marcado, el camino creo que es positivo y es el que nos puede volver a la senda del éxito, ¿no? Solo hay que tener un poco de paciencia, aunque ya sé que en el mundo del deporte lo que es la paciencia a veces pues se carece, pero yo creo que el camino está marcado y creo que es el camino por el que vamos a seguir, porque creo que es el que nos va a llevar a la senda del éxito.
Carlos, has mencionado a Sole. Yo aseguro que muchas personas de las que están aquí viendo esos partidos del europeo, cada vez que escuchaban que mencionaban la malagueña Soledad López, para nosotros, para la prensa, para todos los malagueños era un orgullo, porque al final llevaba el nombre de nuestra ciudad, pues ahí donde estaba jugando la selección. Aquí lo hemos mencionado mientras que nos estábamos haciendo la foto, la queremos mucho, es la capitana del Rincón Fertilidad Málaga, un equipo que lo intentamos apoyar en la medida de lo posible, aunque ahora Pepa nos contará a lo mejor otro aspecto administrativo de lo que es el club, pero intentamos darle un huequecito dentro de nuestra situación y dentro de nuestros medios. Pero es cierto, Sole, ¿has notado la prensa nacional, cómo os ha tratado a lo largo del europeo, cómo ha sentido las guerreras? Hemos visto esas imágenes que también desde la federación, el trato. ¿Cómo ha sido esa experiencia a nivel más mediático? La verdad es que sí, que se ha notado, ¿no? Desde ya la preparación que tuvimos en Alicante, estaban con nosotras siempre dándonos mucho bombo, como se dice, ¿no? Sí que es verdad que si miramos años atrás ha habido un cambio evidente, ¿no? El simple hecho de que pues, una televisión transmita todo el campeonato europeo, no solo partidos nuestros, sino de otras selecciones, ¿no? Un paso pues, adelante, que hay que seguir trabajando también para llegar a tener esa igualdad en la que estamos hablando, pues todavía queda mucho, ¿no? Pero creo que se está trabajando bien y que vamos por el buen camino. Sole, y sobre todo el llevar el nombre de Málaga y que la gente te conozca porque ya eres malagueña, ¿sabes? Como Isco, por ejemplo, cuando juega, que le dicen el de Arroyo de la Miel. Pues Sole también ya va extendiendo el nombre de Málaga por el mundo. Imagino que eso es un orgullo también, el llevar el nombre de tu tierra. Sí, la verdad que sí, que siempre lo he dicho, ¿no? Y más yo que siempre en otras ocasiones cuando hemos hablado que me siento enamorada de Málaga, ¿no? Que para mí Málaga lo es todo y la verdad que pues fue un orgullo haberlo llevado hasta arriba y una satisfacción también. Carlos, y lo que decía un poco Sole, el hecho de que ya se empiecen a fijar las televisiones en las guerreras, que se retransmita todos los partidos, eso en tu época como jugador imagino que pasaba también en el balonmano masculino, pero es un paso muy importante que esté también ahora apostando por el femenino, ¿no? Bueno, la marca Guerreras como tal es una marca potente desde hace tiempo, ¿no? Piensa que hemos pasado la época histórica del balonmano femenino español, la hemos vivido hace relativamente poco tiempo, ¿no? Hace poco se ganaban medallas y bueno, la intención es volver, que es verdad que tiene una capacidad mediática muy grande, que además Sole tiene mucho tirón, eso me consta, que tiene aquí claca dentro de lo que es la afición malagueña, pero además porque yo creo que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Es una jugadora que transmite mucho y al final la gente lo que le gusta es ver esos valores en la pista, ¿no? Y si algo le sobra a Sole son valores. No voy a hacer ahora yo apología de esto porque sé que aquí tiene mucha afición, pero realmente Sole se lo ha ganado a pulso. Queremos también mencionar que nos estamos centrando un poco más en las dos figuras de estas dos personas porque Sole, como ha mencionado ya Laura, se tiene que marchar. Mañana tienen partido el Rincón Fertilidad Málaga. Nos ha hecho el favor Diego Carrasco, su entrenador, de que estuviera y que formara parte de esta mesa. Sole, ¿hay nervios para el partido de mañana? No, nervios no. Sobre todo pues eso, ganas de volver a la senda de la victoria, ¿no? Que como ya sabéis llevamos los dos últimos partidos, no hemos mostrado nuestra mejor cara, hemos tenido dos derrotas que nos ha pesado, ¿no? Pero nada, muchas ganas de que llegue mañana, de hacer un buen partido, de sobre todo coger buenas sensaciones de cara de tener el febrero que nos viene cargaditos de partido, tanto en Liga como en previas de Copa de la Reina y Chale. Pues nada, te dejamos ya, así que yo estaba nerviosa la pobre porque siente tanta responsabilidad como capitana que dice, me toca, ¿eh? Bueno, un aplauso muy grande a Sole, gracias. Y Carlos, te quería seguir comentando, en tu época como jugador, ¿te gustaba ver de los partidos que salían en la tele? Imagino que algunos empezaban a salir también, a retransmitirse, ¿no? Sí, hombre, el balonmano, yo jugué 17 temporadas en Asobal, claro. Y el balonmano se retransmitía, es de otra época, porque ya hace tiempo, ¿no? Pero había esa apuesta por esos deportes también que no son fútbol y baloncesto solamente.
Sí, el balonmano tuvo su auge. Estamos hablando de una época también para el balonmano masculino donde también se empezaron a ganar medallas, donde sin ser un equipo que era un referente se fue convirtiendo a nivel mundial pues en un referente, se empezó a fraguar la marca Hispanos también, entonces sí que es verdad que tenía un seguimiento. Lo que es las guerreras mueve mucho. O sea, para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a mover, cuando hicimos la concentración para el europeo, la primera sesión, o sea, la tuvimos que hacer a las 48 horas de haber concentrado, porque durante las primeras 24 horas más o menos estuvieron grabando un spot publicitario que es el que luego pues, se fue publicitando cuando fuimos al Consejo Superior de Deportes. A partir de ahí, pues, muchísimas entrevistas personales con las jugadoras, además de más eventos que tuvimos que ir realizando. O sea, durante las semanas de preparación antes del europeo tuvimos muchos eventos extras que la gente no ve, pero que realmente acumulan trabajo al trabajo de las jugadoras, ¿no? Hablaba Carlos de que el balonmano tuvo una época muy fuerte, ahora vuelve otra vez. Quería dar una cifra que además ha localizado Marina investigando. En temas de licencia federativa del Consejo Superior de Deportes, en el año 2017, en balonmano, vamos a centrarnos en los deportes para hacer el breve comparativo y dar paso a otros protagonistas. En balonmano, en hombres 64.820 licencias y en mujeres 33.889. Pero nos vamos a un deporte que es el deporte rey, el fútbol, que tiene 967.578 licencias en hombres y 60.329 en mujeres. Cristina, por alusiones, siente esa infrarrepresentación en los medios, quizás tenga algo que ver. ¿Por qué esa diferencia en el balonmano y no en el fútbol? Habla a ver si no te lo sí. Bueno, yo creo que poco a poco se ha ido aumentando el número de jugadoras. Cuando yo empecé con 5 años y era muy difícil ver niñas jugar. Yo cuando jugaba era la única niña del equipo y me enfrentaba con chicos y al final era muy difícil encontrarte con niñas y yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando, que está cobrando importancia. Al final los medios de comunicación se están volcando con el fútbol femenino y eso también está haciendo que mucha gente lo vea, se enganche y haya más gente que sigue y que le guste el fútbol femenino. Bueno, este año tenéis vuestra propia peña del Málaga femenino. Sí, la verdad que la afición nunca nos ha fallado. Aquí en Cártama, cuando estábamos en segunda, ya venía muchísima gente y yo creo que siempre han estado con nosotros y cada vez se ve a más gente, como ya decía, y puede que algo que sea influido por los medios de comunicación que están volcados y que le están dando repercusión. Claro, eso hay que recordarlo, que la temporada, una de las temporadas más bonitas del Málaga femenino se jugó en Cártama precisamente, que fue la temporada del ascenso. ¿Cómo recuerdas eso tipo aquí en el campo de al lado? Bueno, yo creo que es un recuerdo inolvidable para todas las que vivimos ese ascenso, que fue una experiencia única y que todas cuando hablamos del ascenso nos emocionamos y pensamos lo bonito que fue vivirlo, lo difícil que fue también porque no fue fácil, pero al final se consiguió y el trabajo día a día dio sus frutos. Y ahora la cartameña sale por Gol y por ver la Liga, en las mayores televisiones deportivas. ¿Cómo te sientes al decirle a tu familia, oye, que pon el partido el domingo que se retransmite por Gol? Al final es bonito que se le esté dando la importancia al fútbol femenino, que muchos de los partidos sean televisados, que la gente pueda seguirnos y que si jugamos lejos puedan seguirnos por canales como Gol y ven que hayan apostado por nosotras. Y para los deportes más minoritarios como es el de Marina o como a los que se dedica la compañera de Cártama, Toña Arroyo, imagino que esta repercusión todavía tiene que dar un pasito más, ¿no? Toñi, por ejemplo, cuéntanos un poco tu experiencia con los medios. ¿Con los medios de comunicación? Sí. Bueno, la verdad es que en cuanto al deporte adaptado, que es la parte que me corresponde, la parte que me toca, pues bueno, los medios de comunicación tienen mucho que andar en el lenguaje, en la capacitación, en todo lo que es el movimiento
del deporte para personas con otras capacidades. Bueno, desde que yo empecé con el deporte, que hace 40 años, ahora tengo algo más de 52 y menos de 53. y bueno, y la verdad es que hemos andado mucho. En los años 80, que aproximadamente fue cuando yo comencé, los medios de comunicación eran escasos. No había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, no había teléfonos móviles. No había solamente una cadena, yo soy aficionada a Marco, y bueno, y a Oswey también, no había más. Con lo cual el deporte pues no lo veíamos, tampoco había comunicación escrita. Había periódicos, evidentemente, pero el deporte era muy minoritario. Y si había deporte, es como hoy en día pasa muy a menudo, es que la mayoría de las páginas pues, se dedican pues, al fútbol. Sin menospreciar, por supuesto, el fútbol. Yo jugué al fútbol hace unos años y bueno, cosa que me enorgullece, ser de las primeras, de las pioneras en Málaga en jugar con el equipo de Málaga Club de Fútbol, cuando entrenábamos en Carranque, en un campo de fútbol que bueno, que no era de albero, que era simplemente de tierra pura. Y bueno, esas eran las instalaciones con las que contábamos. Los medios de comunicación, pues ya te digo, escasos. Yo no vengo de familia deportista, sí me ha gustado mucho siempre el deporte, nunca tuve el acceso a ello. Sí que es verdad que con mi afición no a los libros, sino a los tebeos, pues pude acceder un poco a esa información, porque recuerdo, me estoy enrollando, ¿no? Tenemos tiempo, ¿verdad? Pues, ahora hablando de los medios de comunicación, ya había en la contraportada de los tebeos, pues había una parte que era comunicación. Dime quién eres, dónde vives y qué es lo que quieres hacer. Y yo siempre me ha gustado correr. Entonces yo quería hacer atletismo, cuando yo no sabía ni que se llamaba atletismo, simplemente correr y ya está, ¿no? Y a través de ahí, pues sí que se pusieron en contacto conmigo, de otras provincias, y empecé con mi andadura en el atletismo. O sea, que no fue a través de ningún medio formal. Y bueno, en cuanto a los medios de comunicación, evidentemente se ha avanzado mucho. Pero quizás queda mucho trabajo sobre todo en el adaptado, ¿verdad? Y a ese otro. En el adaptado espero que no pase, como con la mujer andamos hacia adelante con fuerza. Espero que nada nos eche atrás, es un llamamiento que hago a todas las mujeres y a todos los hombres, que nada nos pare. Y en cuanto al deporte adaptado, yo continúo en la brecha y no voy a parar hasta que todo se vea con igualdad, sin adjetivos y sin el Día Internacional de nada, sino que todo se vea tan natural, tan normal, que no haya que hacer nada especial. Sí, bueno, no hemos saltado un poco el protocolo teniendo en cuenta los entrenamientos, pero ya vamos a dar paso a Jorge Gallardo, que como anfitrión de la bienvenida y cuente un poco todo el esfuerzo que está haciendo Cártama por tener todo el deporte que asume y que actualmente con los datos que ha de saber que hablan por sí solos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, pues nada, muchísimas gracias a esta magnífica mesa que tenemos hoy de anfitrionas y un anfitrión. Gracias a cada uno de vosotros y bueno, a la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga por haber querido pues coger también Cártama y hacer esta parada sobre el deporte femenino y esta charla coloquio. Y bueno, la verdad que encantados de que nos acompañéis, que estéis aquí, tenéis vuestra casa abierta, tenéis este salón o el teatro de Cartima en Cártama para cualquier actividad que queráis realizar, así que tenéis las puertas abiertas para cualquier otro evento que queráis realizar. Está nuestro ayuntamiento y las posibilidades que tengamos a vuestra disposición. Bueno, pues como bien habéis dicho, desde el Ayuntamiento de Cártama, desde el área de deporte, desde Juan Rodríguez, nuestro concejal de deporte, la verdad que es bastante importante el esfuerzo que estamos haciendo en estos últimos años por intentar que el deporte en Cártama sea importante. A la vez también que las mujeres pues tengan también esa importancia, ¿no? Desde
El año pasado pues tuvimos al Málaga, a la sección femenina del Málaga Club de Fútbol, jugando aquí. Hemos tenido partidos importantes del Club Balonmano Fertilidad. Aquí tuvimos esos partidos de la Copa de Europa también, ¿no? Jugando aquí en Cártama, y la verdad que para nosotros pues, es un inmenso orgullo, ¿no? que se nos conozca por eventos importantes en Cártama, y además también interrelacionados totalmente con el deporte femenino. Creo que todavía queda mucho que avanzar. Creo que los medios de comunicación son muy importantes en esto, que se conozca a los grandes deportistas. Cuando hablo de deportistas hablo de hombres y de mujeres, ¿no? Y siempre nos hemos centrado, y hoy centrado casi siempre en la figura de los hombres, ¿no? Y siempre los grandes deportistas, y creo que las mujeres son muy importantes en esto, y hay que darles ese espacio pues exclusivo para que se hable en femenino de grandes mujeres que practican deporte. No sé dónde, porque me estaba intentando recordar hace ahí un rato, y es un rato antes en casa, no sé si en estos días lo he escuchado por la tele, un programa que he visto deportivo, lo escuché en alguna charla con Toñi Arroyo que tuvimos sobre deporte adaptado, no estoy seguro, pero estuvimos hablando en algún sitio, o lo he escuchado, no sé dónde, lo voy a decir, a ver si alguien me ilumina, pues que a mí no es que Estados Unidos para mí sea una muestra de lo mejor, ¿no? Pero sí que esto que he escuchado, que es que bueno, que allí pues el deporte femenino se da las mismas oportunidades tanto al hombre como a la mujer. Si hay un equipo femenino, utilizan las mismas instalaciones. Si hay un jet privado para desplazarse, el equipo femenino lo utiliza las mismas veces que el equipo masculino. Y es así en todo. Y es el campo de fútbol lo utiliza las mismas veces el equipo masculino como el equipo femenino. Y es para todo igual. Tiene que haber una igualdad total. No puede estar por delante el equipo masculino antes que el femenino. No sé dónde lo he escuchado, de verdad. Sé que lo he escuchado recientemente en algún sitio. Creo que fue, no sé si fue con Antoni, lo estuvimos hablando, se comentó. Con Carlos creo que se estuvo hablando, con el esgrima, quizás fue, ¿no? Carlos, con el esgrima, y nos lo estuvo exponiendo y nos lo estuvo diciendo. La verdad que es algo que quizás tengamos mucho todavía que aprender en eso. Lo que no puede ser, pues, por ejemplo, que el Málaga Club de Fútbol pues, que tenga dificultades a la hora de, no sé, jugar en la Rosaleda, por ejemplo, ¿no? Y que el masculino sí tenga esas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo reivindico desde aquí, ¿no? Porque el equipo femenino se está jugando en primera división, pues tendría quizás ahora más derecho, ¿no? Que el Málaga está en segunda y ya están en primera, ¿no? En utilizar la Rosaleda, digo yo, ¿no? Pues, pero bueno, vamos a darle las mismas oportunidades, ¿no? Y al mismo tiempo y las mismas horas de entrenamiento y los mismos días de partido para que ya, pues, ¿no? Quizás en esto los medios de comunicación, como he dicho, quizás tenéis que seguir incidiendo vosotros las mujeres que estáis ahí, y para que pues, los clubes, las asociaciones, pues esto lo lleven a cabo. Y bueno, ya no me quiero enrollar porque aquí hoy sois vosotras las protagonistas, todas nuestras mujeres que hoy estáis aquí. A Toñi, hablar de Toñi, hablar del deporte inclusivo y de lo que se hace con Cártama Adapta, yo creo que es importantísimo, y os pediría también que busquéis estos pequeños espacios en vuestros periódicos, en vuestros medios de comunicación, para que el deporte adaptado, porque hay hombres y mujeres, niños y niñas, que la verdad, cada vez que los vemos, cada vez que hacemos un acto, una actividad con ellos, y tú lo ves cómo disfrutan, cómo desde su forma diferente de trabajar y de hacer deporte, pero ese disfrute que ellos hacen, de verdad se le pone la piel de gallina, y la emoción que sientes a la hora de verlos, la verdad que es magnífico, y te recompensa el trabajo, el esfuerzo, las horas que dedicas para que esos niños y niñas pues puedan estar ahí en pista y practicar su deporte a su manera, por supuesto, pero ahí están disfrutando al máximo. Así que yo os pediría y os invito a que vengáis a cualquier evento que realizamos aquí en Cártama, o que Toñi en Cártama, en Antequera, y que realiza con sus escuelas de deporte adaptado. La verdad que es magnífico, y os invito a que lo veáis y lo participéis. Y bueno, y a los demás, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Espero que disfrutéis, que empecemos todos a aprender también que somos iguales, que la inclusión y la igualdad en el deporte también la tenemos que llevar adelante, y los hombres, nosotros los hombres, pues también tenemos que mucho que aprender de las mujeres en este deporte inclusivo
que hoy en día creo, por los movimientos, no voy a entrar en política, pero bueno, estos últimos movimientos extraños que estamos viviendo, pues el papel de la mujer se tiene que hacer cada día más fuerte y más presente para que sigan estando ahí, porque de verdad tenemos mucho que aprender de los valores de las mujeres y del esfuerzo que ponéis para que estéis ahí delante y que se os visibilice como realmente sois deportistas, y no por mujeres, sino por deportistas en el campo o de cualquier actividad deportiva de las que practiquéis, desde la hípica hasta el fútbol, pasando por el deporte adaptado, balonmano o cualquier otro deporte, que yo creo que son todos importantes, ¿no? Todos hablamos al final de fútbol, pero bueno, que hay muchísimos deportes donde hay muchas mujeres que también hay que hacerles este reconocimiento. Así que nada, que bienvenido, muchísimas gracias por utilizar nuestras instalaciones y aquí las tenéis para cuando queráis. Así que bienvenidos a Cártama y a nuestro municipio. Por ese acogimiento de la asociación, y voy a llamar a Pepa Moreno, la presidenta de la Inconfertilidad, para que se suba a la mesa también, porque ahora hablaremos también con ella, que tiene mucho que decir, y como coja el micrófono pero antes vamos a dar paso a otra disciplina, ¿no? que incluso el caballo llega a ser deporte olímpico, las disciplinas que son olímpicas. Así que Marina, voy a darte... Pues mira, justo antes estábamos hablando, mi tocaya Marina y yo, que cómo hacía para hacer carreras de 120 kilómetros con el caballo. ¿Cómo se prepara eso, Marina? Por ejemplo, cuéntanos un poco cómo se desarrolla tu disciplina, cómo se entrena, el pobre caballo también, qué hace, cómo entrena el caballo. Bueno, pues no es fácil porque tienes que ser muy constante. Yo entreno 5 veces a la semana y aún así es que no puede faltar un día, porque si el caballo le falta entrenamiento no llega a 120 kilómetros como debe llegar. Y hay muchos controles veterinarios, entonces tiene que ir muy bien preparado. ¿Y cómo empezaste tú en esa modalidad? ¿Cómo te dio por empezar ahí? Pues yo empecé con 7 años y no sabía nada del RAE. Y luego con 10 años empecé a saltar. Hasta los 14 que ya empecé con el RAE. Y hasta hoy. Y lo dice así, tan tranquila, y se ha tenido por ahí unos apuntes de su palmarés. Y además tenemos curiosamente unos datos que hablan de las licencias federativas según el Consejo Superior de Deportes que existen en las diferentes disciplinas. Justo en el de hípica, muchísimo mejor para las mujeres. Pero ¿has notado alguna vez preguntas como ¿y tú eres capaz de hacer eso? No, la verdad es que no, que en mi deporte hay tanto hombres como mujeres, sobre todo en la categoría junior. Sí es verdad que en la absoluta hay más hombres que mujeres, pero nunca se ha hablado nada. Sobre el caballo somos todos iguales, ¿no? Sí. La que sí escucharía alguna cosilla así al principio sería a lo mejor Toñi, que contaba que fue pionera en el tema del fútbol femenino. Pues imagínate como otras instituciones que tenemos en el fútbol femenino en la provincia, como Isa Guerrero, que después estuvo con las niñas del Málaga y todo. ¿Cómo se vivían esos primeros momentos en los que la mujer, pues un hombre no podía ver a la mujer jugando al fútbol, por ejemplo? Bueno, pues evidentemente no estaba bien visto que una mujer jugara al fútbol, pero igual tampoco estaba bien visto que hiciera otros muchos deportes que no se consideraban femeninos. Partiendo de que el deporte femenino, pues podemos decir que era el tenis, el patinaje, el golf y 4 o 5 más, los demás eran todos totalmente fuera de lugar. Y el fútbol, pues sí, se creó un equipo de fútbol femenino, el Málaga Club de Fútbol, que se entrenaba en Carranque. Y ya te digo, el campo de fútbol se jugaba o digamos que se repartía, ¿no? los horarios entre el atletismo, que también hacía atletismo, y el fútbol. Entonces muchas veces te encontrabas que estábamos jugando al fútbol y se veían los discos y las jabalinas volando por encima de las cabezas. En cuanto a cómo nos veían, pues evidentemente muy mal. Ahí además hay una anécdota. Estábamos haciendo una serie de velocidad por las bandas y había un chico que estaba entrenando jabalina y bueno, pues una de las veces se le clavó a una de las compañeras, se le clavó en el gemelo. Luego bueno, eso como poco, de los casos más light, había peor.
Luego, Entonces, Toni, ¿dime? cuando me decías la unión que hiciste de deporte, mujer y adaptado, una bomba de relojería. Ah, sí. Bueno, sí, eso es el tótem, eso es lo más. O sea, ser mujer ya. Anda. Hacer deporte, venga. Pero tener discapacidad, joder, con perdón. Mujer, deportista y con discapacidad, lo tienen o lo tenemos todo. Y por anécdotas como esa de la jabalina, Pepa nos saca a las niñas a correr a de Carranque, ¿verdad? No, yo espero que no vaya. Ya no me va. Pepa, ¿tú alguna anécdota de esto de cuando comenzabas a jugar? Bueno, es que Pepa está jugando hasta hace 2 días. ¿Cómo se ha vivido el proceso ese de transformación de la mujer en el balonmano? Bueno, es cierto que ha habido un cambio muy progresivo, tiene mucho más visibilidad nuestro deporte, gracias a Dios. También es cierto que el cambio de estar en la máxima categoría cuando estábamos en plata, pues sí que nos nota mucha diferencia y sobre todo yo creo que la Federación Española ha dado un paso muy importante, como bien ha dicho, con la marca de la guerrera, en que tengamos mucha más visibilidad. Ya todos los viernes entre deporte podemos disfrutar de partidos directos de nuestras ligas que antes eso era impensable, ¿no? Entonces es cierto que ahora estamos viviendo una época pues, quizá mucho más bonita, ¿no? Mucho más visible, para las jugadoras mucho más atractivo, para poder seguir esas chicas, ofrecerles que se enganchen, en este caso el balonmano, que puedan ver a sus jugadoras todos los viernes, pues eso también es importante, ¿no? Y bueno, la verdad que el cambio sí lo hemos notado, sobre todo nosotros que antes comenzábamos, pues bueno, también entrenando en Carranque, no hemos tenido que estar fuera esquivando ninguna jabalina. Pero es cierto que también hemos tenido mucha dificultad para poder entrenar, para conseguir pistas. Todavía a día de hoy seguimos luchando muchas veces con el pabellón, como bien sabéis. Y bueno, es cierto que ha habido que gracias a Dios hay un cambio, pero queda mucho. Creo que se está trabajando bastante bien, estamos en la línea. Yo siempre agradezco mucho a los medios de comunicación por la visibilidad. Creo que eso es muy importante que estéis ahí, que estéis informando continuamente de que hay un equipo, no solamente en Málaga, sino referente en Andalucía, que es Rincón Fertilidad, y que vosotros de vuestra parte pues no nos podemos quejar, ¿no? Pero sí es cierto que nos gustaría que tuviéramos mucho más apoyo, no solamente ya institucional o económico, sino que la gente quiera el equipo, que venga mucho más a vernos a Carranque, que nos arropen. Que es cierto que vemos las gradas llenas, pero creo que en Málaga, con la cantidad de gente que hay, pues veo un equipo en la máxima categoría, a veces pues sí tengo esa queja, ¿no? De que yo voy quizá a otra ciudad y veo que sí que hay mucha más afición, que el equipo, que la gente arropa mucho más el equipo y nosotras quizá muchas veces nos falta eso, ¿no? También hablamos mucho del tema de la igualdad, pero creo que nosotras mismas también tenemos que apoyar al equipo, ¿no? Arroparnos todos los sábados, mañana jugamos a las 6 y nos gustaría también que la grada estuviera llena. Yo creo que al final, si la gente viene, el equipo está más arropado, las niñas pequeñas que también pues bueno, al fin y al cabo, digamos, un espectáculo, pues también se motivan a que quieran participar, ¿no? Si al final viene, pues como siempre, 100 o 200 personas a vernos, a veces es lo que más muchas veces me da tristeza, ¿no? Y este año desde el club hemos planteado, pues una de lo que queremos hacer es que Málaga nos apoye, pero que vengan a vernos, la afición, que esté con nosotros, que sé que la hay, que muchos partidos lo han demostrado y hemos salido muy contentos y que estemos ahí, que sigan con nosotros. Carlos, y lo importante que es también, desde el hecho ya simplemente de ser hombre, reivindicar el papel de la mujer en el deporte, como es tu caso, por ejemplo. Bueno, yo la verdad es que estoy muy a gusto en el femenino. De mi etapa como entrenador, diría que 3/4 partes las he trabajado con grupos femeninos y solamente 3 años de división de honor con chicos en Granollers, ¿no? A mí un vestuario femenino, la verdad es que a mí me genera muchas más inquietudes positivas que uno masculino. Creo que un vestuario femenino que consigues conectar con él y que creen en lo que tú les estás diciendo en el mensaje, al final se entregan de una manera que no, muy bien no sabes dónde está el límite de ese grupo, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Sí que es verdad, por sacar algún paralelismo entre masculino y femenino,
Pues bueno, yo creo que por ejemplo un vestuario masculino, un chico nunca te va a decir, un hombre no te va a decir nunca que tiene miedo en un partido. Por ejemplo, tú le puedes decir tira el penalti y aunque esté cagado de miedo literalmente, y perdonar por la palabra, lo va a tirar. Y sin embargo una mujer, yo creo que en ese aspecto siempre tenéis ese punto de sensibilidad, sois mucho más expresivas, y es verdad que hay que tener cierta sensibilidad también para llevar un vestuario femenino, porque si te excedes en según qué cosa se puede desestabilizar, solo eso. Pero luego el retorno que tiene el femenino es brutal. Es brutal. Y sobre lo que puede hacer el femenino, yo me gustaría hacer una reflexión, porque hace unos meses estuvimos en un curso que tenemos que sacarnos los seleccionadores y gente que tiene que competir, y ahí estaba, aparte de seleccionadores, estaba el primer ciclo del curso de entrenador entrenador nacional y el segundo ciclo. Bueno, en total, alumnos de balonmano y bueno, que queremos ser entrenadores de alta gama, como queréis llamarlo, había unas 160 personas, y de estas 160 personas solamente había 6 mujeres. Y ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Ahí creo que también deberíamos mirar, porque si el día de mañana queremos una seleccionadora... Voy a contar una anécdota. Un día en la grada en un partido, se me acercó una niña de unos 13, 14 años y me dijo que si quería hacerme una foto, me conoció y me dijo que se quería hacer una foto, y yo me encantaba, me hice una foto con ella y me dice yo voy a ser la primera seleccionadora femenina de la historia. Y le digo, ole tú, no me quedé con su nombre, pero ahí está, ¿no? Pues si queremos que sea la próxima seleccionadora, deberíamos tener a más mujeres en el curso de entrenador nacional, por ejemplo, porque muchas veces nos quejamos, y yo también, soy el primero que digo que muchas veces las figuras de según qué puestos están cubiertas por hombres, pero a eso se accede de una manera, no se dice a un hombre se puede y a una mujer no, y sin embargo había 160 y solamente 6 mujeres. Aquí yo os dejo esa reflexión, porque creo que eso también lo podemos cambiar entre todos, ¿no? Debería ser así. Por volver al principio os digo que a mí un vestuario femenino me genera muchas más cosas positivas que un masculino. Es así. Yo creo que la reflexión en sí merece ya un aplauso. Esa es una de las reivindicaciones que persigue sobre todo la Liga Iberdrola de fútbol femenino, que haya más mujeres sentadas en los banquillos. En el Betis, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una chica que lleva muchísimos años. Cristina, tú tienes a Antonio Contreras como entrenador. Hablaba Pepa de la importancia que ha tenido la repercusión. Vosotros ahora, Liga Iberdrola, con el respaldo y además que aparecéis hasta en las quinielas, vuestros partidos, ha sido uno de los pasos que ha dado la primera división femenina. ¿Cómo has notado ese salto y sobre todo la reivindicación que hacéis? Igualaros a los chicos, que la verdad que lo tenéis muy complicado porque el fútbol de primera división es una élite prácticamente. Sí, la verdad que es muy complicado igualar el fútbol femenino al masculino por la repercusión que siempre ha tenido el masculino, y que el fútbol siempre se ha visto como un deporte de hombre. Pero poco a poco yo creo que eso está cambiando, que se está viendo más fútbol femenino. Como ha comentado Tony antes, quizás yo esté viviendo ahora mismo la parte más bonita del fútbol femenino, porque estos últimos años ha avanzado mucho, y con la Liga Iberdrola yo creo que también se han volcado mucho más, como he dicho antes, los medios, la gente está siguiéndonos más, y yo creo que todo eso es muy positivo y esperamos que siga avanzando. Pepa, las capitanas de la Liga Iberdrola, en su caso en el Málaga femenino Adriana Martín, participó en una campaña en la que se reivindicaban como soy futbolista. Cuando a una mujer le preguntaban, cuando a una de ellas le preguntaban ¿y tú qué eres? Y un vídeo que decía soy futbolista. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has dicho soy jugadora de balonmano? Bueno, no, en mi caso creo que no, que es cierto que, bueno, siempre coincido muchas veces con jugadoras del Málaga, con Adriana mucho, y es cierto que siempre reiteran mucho el tema de lo difícil que es cuando una mujer y practica fútbol. En el caso del balonmano creo que no ha habido esa discriminación de que es más normal que una chica juegue a balonmano que una chica juegue a fútbol. A nosotros no nos ha pasado. Es que quizá el agravio comparativo más grande siempre sea el fútbol masculino con el femenino, más que nada porque en la información lo que se trata del fútbol masculino, el resto de disciplinas deportivas
me duele mucho decirlo, pero es un tratamiento minoritario el que se da, aunque no sea así en repercusión de fichas federativas, como pasa con el baloncesto. Y quería hacer hincapié en la anécdota que ha contado Carlos Viver, porque, por ejemplo, en la final del Mundial de Baloncesto Femenino, que fue en septiembre en Tenerife, la final, los dos equipos que llegaron al final, las seleccionadoras eran femeninas. De los 4 equipos que llegaron a semifinales, 3 tenían seleccionadoras femeninas. España, 2 tenían femeninas y 2 tenían masculinas. Los masculinos fueron los que no llegaron y España era entre ellos que no tenía femenina. Pero quizás todo esto, como bien ha contado Carlos, es donde hay que hacer el esfuerzo en la educación es la base y como bien he comentado, a crear ejemplo, ¿no? Crear ejemplo de que vea a una entrenadora en un banquillo, que diga yo quiero hacer una foto contigo, esa es la segunda que le digan. Crear, y esa educación la creamos entre todos, la creamos entre los medios de comunicación, la creamos entre las medidas políticas, las creamos entre los propios clubes y las asociaciones que estáis aquí, que hacéis el papel más fuerte, sobre todo en escuela de padres. Así que la clave y una de las claves es que todos nos alineamos hacia un mismo objetivo, que sea una mejor educación y hablar, como ha comentado Toño, de deporte con mayúsculas, no deporte, no ni deporte adaptado siquiera, ¿verdad? Deporte, porque el deporte adaptado no es una serie de disciplinas deportivas que ponen una serie de facilidades o modifican ciertas cosas para que todo el mundo pueda practicarlo. Es decir, que no es una parte de deporte adaptado, a lo mejor puede ser hípica adaptada, puede ser baloncesto adaptado, baloncesto en silla, ¿no? Entonces, claro, se trata de una mejor educación, que es verdad que nosotros también como periodistas entonamos el mea culpa o el vamos a empezar a trabajar bien en la formación deportiva, donde ya llevamos un tiempo trabajando para que sea una mejor cultura deportiva. Así que si Marina quiere, pues vamos a poner un vídeo que refleja un poco ese pequeño granito de arena que entre todos vamos a intentar. Cosas que no hay que hacer. Delante y adelante. Y ahora vamos a dar paso a una disciplina deportiva muy poco conocida, ¿no? Tenemos aquí a Eva Vega, tiene solo 12 años, ella es una de las componentes de ese grupo de mesa de Cártamo del que estábamos hablando. Bueno, Eva, viendo... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
viendo esa mesa que tenemos aquí, muchas de ellas vecinas de aquí de Cártama como tú, ¿cómo te ves dentro de unos años? Sentada a esa mesa, a lo mejor acabas de ser campeona de Andalucía. He sido campeona de Andalucía de mi categoría y he sido segunda de una categoría superior. Yo a favor tuya tengo que decir que entrenas 3 horas todas las tardes, pero que sigues estudiando primero de eso y me has dicho que sacas buenas notas. Sí. ¿Cómo estás viviendo tus inicios en este mundo del tenis de mesa? Nosotros hemos preguntado a ti experiencia, cómo empezaste, cómo te decidiste a practicar este deporte. Pues yo estaba en el colegio y un compañero mío pues, se decidió apuntarse al tenis de mesa y mi madre me dijo que si me quería apuntar. Entonces yo me apunté y probé, entonces ya seguí apuntándome y ya llevo 7 años y ya pues así. Es una disciplina que sobre todo se practica en China, que tiene sobre todo es uno de los deportes más destacados. Dijeron como aquí el fútbol, pues allí el tenis de mesa. Aquí incluso ofrecen la oportunidad de ir allí, a que conozcáis el país y a que juguéis allí. Dentro de unos años, sentada en esa mesa, ¿cómo te gustaría que te presentáramos? Pues no sé, que ahora mismo no tengo idea. Campeona de España, olímpica, por lo menos, campeona olímpica. ¿Crees tú que a tu edad los niños y niñas disfrutáis del deporte y lo practicáis con igualdad? Porque a lo mejor esto que estamos hablando aquí de igualdad, de que podamos, escuchando a Toñi contando esa historia de lo que ya has vivido en los inicios, ¿a ti todo esto te suena raro? ¿Tú lo ves todo con normalidad o todavía ves que hay niñas en tu clase que no hacen ningún deporte? Hay algunas niñas que en mi clase no hacen ningún deporte, o hay algunas que sí. Por ejemplo, hay una niña que hace deporte de baloncesto y que tiene un equipo que también se llama La Guerrera. Y hace deporte y... Eva, ahora queríamos comenzar también a hablar de a veces las dificultades que se encuentran los deportistas profesionales, sobre todo las mujeres, para seguir con sus carreras, sus estudios o incluso con su propia vida personal. Tú estás en primero de eso y imagino que esa barrera todavía no la has tenido. Tú cuando llegas a un profesor y le dices, mire usted que este examen es que me va a pillar compitiendo fuera. Pues le digo si me lo puedo adelantar o si cuando venga pues puedo hacerlo después, porque si no, no lo puedo hacer. ¿Aceptan? Algunas veces, o que casi siempre me dicen, bueno, pues cuando venga lo haces después. Y luego cuando llegamos con la medalla ya el profesor se va a olvidar el examen y todo. Algunas veces se pone, ¿tenías que hacer un examen? Y yo digo, sí, tenía que hacer este examen. Bueno, esperemos dentro de unos años presentar a Eva en esto. Acuérdate de la cara de Marina, Laura y mía para no la exclusiva a nosotras. Y ahora queríamos un poco introducir en la mesa ese tema, ¿no? Las dificultades que muchas veces estoy segura que a lo mejor Toñi o incluso a lo mejor Cristina os habéis encontrado. Ese pasito que muchas veces se dificulta cuando nos tenemos que dedicar al deporte como ya en el ámbito más profesional y nos encontramos que no podemos llevarlo todo para adelante. Marina. Cuéntanos. A ver, Marina, por ejemplo, cuéntame, si puedo, cuéntame un poco qué estás haciendo ahora de estudio. Yo estoy estudiando primero de bachillerato porque quiero ser veterinaria, entonces estoy haciendo ciencia y la verdad es que me están dando mucha facilidad a la hora de cambiar exámenes. Si no puedo ir ese día, pues me lo cambian antes o después, depende de cómo yo quiera, básicamente, como me venga mejor. Pero sí es verdad que es difícil porque entrenar tanto tiempo y estudiar tanto que tengo que estudiar a veces dificulta mucho. ¿Y tus padres cuando ven que estás involucrándote en el deporte y eso te dicen, oye mira que esto va a ser complicado, dedicarse solamente a eso, estudia también y tienes que ganar también? Claro, pero yo intento esforzarme las dos cosas, tanto en el deporte como en el estudio muchísimo y luego al ver que tiene resultados pues alegra un montón. Cristina, eso por ejemplo en el fútbol, en el caso de masculino, vete a un equipo de primera a preguntarles cuántos tienen carrera, ¿no? Y sin embargo te vas al Málaga femenino, por ejemplo, que está en la máxima categoría, o incluso te vas al Atlético de Madrid o al Barcelona, y muy pocas pueden decir que se dedican exclusivamente a vivir del fútbol, ¿no? Sí que es cierto que muchas jugadoras
la gran mayoría, si le preguntas, tienen estudios o están haciendo alguna carrera. Y en mi caso, por ejemplo, estoy estudiando tercero de educación primaria y al final eso, el compaginarlo sí que no es fácil, pero al final es organizarse, es querer y no tiene por qué una cosa quitarte la otra, se pueden llevar las dos cosas. Pero Cristina, vosotros ahora estáis entrenando por la mañana y porque estáis en primera división, porque tenéis que entrenar por la mañana, y hay compañeras que a lo mejor los estudios ha sido más difícil compaginarlo. Creo que Ruth estaba en una situación de ese tipo. No es fácil porque ni el sueldo os da para vivir demasiado del fútbol y compaginar a veces también es complicado. Sí que es cierto que es complicado porque al final no te da para vivir económicamente y tienes que sacrificar en cierto momento algunas cosas. Sí que es cierto que algunas compañeras, como el caso de Ruth, sí que está teniendo más dificultades, pero al final yo creo que lo está llevando en el caso de algunas no solemos tener por parte de ciertos profesores esas dificultades, al revés. En caso de que tengas que entrenar, que tengas algún partido, no todos suelen ponerte impedimentos. Carlos, y cuéntanos, por ejemplo, en el caso del masculino, 17 años en la élite, si has podido decir perfectamente que te dedicabas a ser jugador, ¿no? O también había muchos compañeros que estaban compaginando con otras cosas. El balonmano ha cambiado. O sea, lo que ha cambiado sobre todo ha sido mi generación respecto a las generaciones que han venido después. En mi generación había mucha gente que se dedicaba solo y exclusivamente al balonmano y descuidaba quizás un poco su formación. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en Granollers, los 3 años de Asobal, se potenció muchísimo la carrera dual, o sea, que los chicos se sacaran sus carreras y a la vez pues pudieran jugar. De hecho, llegamos a no tener entrenamientos por la mañana en masculino, o sea, algo que a lo mejor en la élite y en el masculino es difícil, es tirar un poco piedra sobre los resultados deportivos, pero la fisonomía del equipo era una fisonomía de equipo joven y los chicos se sacaban sus carreras sin problemas y nosotros ayudábamos en todo lo que podíamos, sobre todo pues eso, dándoles planes físicos para que hicieran un poquito antes de los entrenamientos, pero no metiendo entrenamientos grupales por las mañanas para que pudieran ir a sus carreras y a sus universidades, y los que eran un poco más mayores pues a sus trabajos ya una vez que hayan acabado la carrera. La verdad es que en eso yo creo que el deporte ha dado muchas vueltas, ¿no? a todo esto, y yo creo que ahora ya está de una manera donde se facilita, como han dicho ellas, se intenta facilitar lo máximo posible desde todos los sitios que la gente pueda sacarse y se pueda formar. En el caso del balonmano, a modo de licencia, uno de los deportes que a lo mejor tiene menos desigualdad de mujeres a hombres, pero en el tema de los sueldos que reciben los equipos, la visibilidad, imagino que es muy diferente la que se sigue manteniendo en la Liga Asobal a la Liga de División de Honor ahora mismo, ¿no? Tenéis una presidenta que os podría decir, yo estoy un poco fuera de lugar. Bueno, vamos a ver. Está claro. Yo creo que desde la Federación Española el trato que tienen con el masculino y el femenino es equitativo. En cuanto a dietas, en cuanto a sueldos, en cuanto a qué hoteles vamos, en cuanto a las horas de entrenamiento, los días de concentración, en eso es equitativo. Ahora, si nos vamos ya a la situación de las ligas, de la Liga Asobal, por ejemplo, si la ponemos como referente, y la Liga Guerreras Iberdrola, no me quemo si digo que realmente pues hay una diferencia salarial entre unos y otros, que la Liga Guerreras Iberdrola está haciendo un esfuerzo grandísimo por dar pasos para adelante, pero en estos momentos es verdad que hay esa diferencia. Desde la federación es verdad que no se fomenta, porque yo que lo vivo, que estoy en el femenino, vamos a los campeonatos con los mismos técnicos, el mismo número de técnicos. O sea, si hay 9 técnicos para ir a un campeonato de Europa, entre fisioterapeutas, entrenadores, médico, delegada y todo lo que se puede ir sumando hasta 9 técnicos, el masculino también va con 9 técnicos. Si vamos con 16 o 17 jugadoras al campeonato, con 16 o 17 jugadores van los chicos. Y es así, pero sí que es verdad que luego cuando ya hablamos de lo que son las ligas profesionales, ahí sí que se diferencia. ¿Qué pasa por las lesiones? Bueno, es cierto que a nivel de la selección sí tienen la misma dieta, eso nos consta y lo sabemos, y la federación de aquí pues
chapó, ¿no? Porque, bueno, se iguala a los salarios, pero a nivel de club es totalmente diferente, vaya. Nosotros ahora mismo, siempre que la Liga Iberdrola nos da una ayuda para poder tener a todas las jugadoras aseguradas. Nosotros en nuestro club, hablo por el nuestro, pues tenemos todas las jugadoras de la Seguridad Social, se dedican exclusivamente a entrenar mañana y tarde. Y bueno, pero es cierto que hablamos con muchos clubes y eso el día es muy difícil. Todo esto viene en función del apoyo que tengamos a nivel institucional, a nivel de patrocinio. Es cierto que si desde el club tenemos más apoyo, pues es cierto que subiríamos más los sueldos, ojalá, ¿no? Y creo que antes lo hablaba con Carlos, ojalá pudiera yo pagarle a una jugadora que está fuera, no sé, pues 3 o 4 mil euros, porque eso significa que tendríamos buen apoyo, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo nosotros queremos competir en todas las categorías y con lo que tenemos pues intentamos dar lo más, ¿no? También es cierto que todo lo que entra siempre en función y en mejorar a las jugadoras, sobre todo para que de nuestro club queremos que se centren, aparte de que algunas estudian, pero la mayoría están centradas en el balonmano, para que así también ellas puedan mejorar y que el club también pueda conseguir mejores los objetivos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco siempre lo mismo, ¿no? Yo cuando hablo con algún presidente de ASOAL tiene 3 veces más nuestro presupuesto y a lo mejor, con todo mi respeto, no estoy despreciando a nadie, pues puede aspirar a estar en media tabla, ¿no? Nosotros pues a día de hoy aspiramos a estar entre los primeros, competimos en las Challenge, estamos siempre en las finales de la Copa de la Reina, en la fase final, entonces para que vea la diferencia, siempre digo que con un poco más de apoyo el femenino puede hacer muchas veces pues muchísimas cosas más, ¿no? Entonces bueno, es una lucha que siempre queda, que siempre por desgracia es el tema de la igualdad y siempre tendremos que estar ahí. Yo te hablaba antes de cómo encajar trabajo, práctica deportiva. ¿Cuántas veces ha pasado por tu cabeza? Lo dejo. Bueno, es cierto, muchísimas, porque nosotros, pues sobre todo en mis tiempos, todas trabajábamos. Yo en este caso trabajaba todos los días, me llevaba la mochila y luego me iba directamente al entrenamiento, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, si al final quieres tener un equipo en la élite, el nivel de exigencia es mucho más, tienes que entrenar por las mañanas y eso tienes que darle un mínimo de salario a las jugadoras, ¿no? Pero es cierto que sí que ha cambiado mucho. Bueno, ya el simple hecho de que una mujer pudiera tener el salario dedicado al fútbol, imagino Toñi en su momento era una cosa ficticia, ¿no? Impensable. Impensable. Bueno, hablando de lo que me comenta y hablando de lo que decía la compañera, lo que preguntaba Isabel, en cuanto a las dificultades que encuentra, bueno, pues en mi caso, dificultades todas, no solamente a nivel de estudio o a nivel laboral, sino también a nivel familiar, porque evidentemente ya no solamente con la ropa o la vestimenta que teníamos que llevar, en el caso del atletismo, ¿no? Sin hablar de fútbol, ponerme en la calle una braguita de atletismo, los 80 eso es que no. ¿Tu padre no te dejaba salir? No, para nada, no. Yo tenía que llevar la ropa de entrenamiento, lo tenía que llevar escondida. No podía llevarla así libremente como lo hacemos ahora. Ni un top, jamás. Un corsé, lo más cercano. En la intimidad, ¿no? Yo no utilizaba eso, no me ha hecho falta. Pero que sí es verdad que a la hora de competir, sí, yo personalmente y muchas compañeras veíamos mucha dificultad. Yo tenía que mentir para ir a competir. Yo no podía decir me voy a competir a Granada o a Sevilla. Yo tenía que decir me voy a dormir a la casa de fulana o mengana porque vamos a estudiar y yo me iba. Me iba y falsificaba la firma de mi padre. No lo hagáis. Pero no lo hagáis porque además no lo tenéis que hacer, porque ya no es necesario que lo hagáis. Ya la gente está mucho más abierta. Y bueno, para estudiar y competir, qué malo. Eso no se hace. No, son las dificultades que nos hemos encontrado pues, la gente de mi generación en esa época. En familiares que no son deportistas, que no saben de deporte, no hay arraigo y ahora pues sale la niña que le gusta hacerlo todo, que evidentemente gracias a eso sí que ha adquirido muchos valores de cada uno de los deportes que he practicado y eso me ha llevado a ser ahora lo que soy y a lo que me dedico, ¿no? Que al colectivo de personas con otras capacidades
y bueno, y viendo lo que yo he pasado en ese periodo, pues bueno, pues tal vez comprendo más la desigualdad y las necesidades que cada uno de estos colectivos pues bueno, que tiene, ¿no? Para tratarlo y demás. Y me he ido de la pregunta porque esa no era la pregunta. No, pero está muy bien respondido. Vamos a ir ya cortando, vamos a hacer una ronda final y nos gustaría que cada uno nos dijera una meta a corto plazo. Porque, bueno, Toñi ha mencionado que por lo menos hemos cambiado, Toñi, han Sí, pasado por los lo años menos. y estamos, Ya no hay que falsificar. estamos evolucionando, ya no hay que falsificar, ya si nos ven corriendo por las calles, bueno, alguna más vale que tengamos cuidado porque parece que a veces damos pasitos para atrás, ¿no? En este sentido, pero en este camino que queremos hacer poquito a poco yendo hacia adelante en esa búsqueda de la igualdad, con esta ruta de la igualdad, hemos expuesto pues cosas muy diferentes porque tenemos a Marina con solo 16 años, que es cierto, hace una disciplina un deporte minoritario, pero no tienes tantas dificultades como estás escuchando en esta mesa y puedes permitirte el hacer ese deporte. Pero, ¿qué podemos hacer? Y esto se lo vamos a decir sobre todo al hombre que tenemos en esta mesa, a nuestro seleccionador. ¿Qué hacemos para que dejemos un día de tener mesas de la igualdad, para que no nos sorprenda a nadie si vemos un partido del europeo de balonmano femenino en la tele y podamos optar a ver a Eva un día jugando al tenis de mesa y no nos tengamos que sorprender porque es una chica? ¿Qué podemos hacer, Carlos? ¿Cómo podemos avanzar poco a poco? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que ese día llegará, no sé cuánto, pero llegará, ¿no? Yo he tenido también mis dificultades con el femenino, no siempre he estado en la selección, yo he estado en categorías inferiores y sé lo que se vive, ¿no? Tener horarios malos, además en Granollers teníamos masculino y femenino, con lo cual tienes el referente muy cerca, tienes el enemigo en casa, ¿no? Y eso es duro. Cuando subimos a División de Honor, subimos el mismo año que subió Málaga, hicimos las fases de ascenso juntos y subimos Granollers y Málaga ese mismo año, ¿no? Aquella temporada fue durísima, fue muy dura en cuanto a los viajes, como tuvimos que viajar en División de Honor Plata con furgonetas en las que viajábamos pues, en 2 furgonetas el equipo, la conducíamos el entrenador y el segundo entrenador. La verdad es que también eso te enseña mucho de la vida y te enseña mucho del femenino cuando vas 8 o 10 horas en una furgoneta, en un habitáculo pequeño con un grupo de mujeres. Llega un momento en donde al final se olvidan de que estás ahí, ¿no? Y se creen que eres un cenicero o el volante o algo, ¿no? Entonces se ponen a hablar de sus cosas y te das cuenta que las inquietudes que tenemos son muy semejantes, ¿no? Sí que es verdad que las expreséis de otra manera, pero que al final las inquietudes las que tenemos son muy semejantes. Bueno, lo que os decía, ese año fue muy duro y al final lo conseguimos. Yo al final lo que les decía sobre todo, y ese es el objetivo que creo que tenemos que plantearnos, es que el que se para pierde. Eso sería el eslogan, el que se para pierde. Si nos hubiéramos parado al principio, la verdad es que no tuvimos muchas ayudas al principio por parte del club, que yo creo que yo lo único que les decía es que si conseguíamos meter al equipo en División de Honor, llegaría un momento donde sería imprescindible que el equipo femenino estuviera en División de Honor. Y ahora, si tiene alguien narices, que saque al equipo de División de Honor de las chicas de allí de Granollers, ¿no? Entonces hay que conseguir buscar ese hueco, ese espacio, y eso es una cuestión de trabajo. Entonces el que se para pierde, ese sería lo que hay que seguir, porque realmente pues es el único camino, seguir peleando y llegar a un momento en donde hablaremos de esto como una anécdota, ¿no? Como hemos explicado cosas del pasado, donde la ropa que llevábamos era diferente, las mujeres tal. Yo he visto fotos de la selección femenina de hace unos cuantos años y utilizaban la ropa de los hombres, que les quedaba como un saco, y ahora es totalmente diferente. O sea, se van dando muchos pasos hacia adelante y aún queda mucho, pero sobre todo no podemos parar. Cristina, uno de los pasitos que ha habido a vosotras es que tenéis camiseta de chicas este año. ¿Cómo ves lo que estamos desarrollando? ¿Cómo consideras que deberíamos evolucionar y avanzar para evitar que hablemos un día de la necesidad de la igualdad? Sí, bueno, yo apoyo lo que él ha dicho. El hecho está en seguir, en que no importa que te digan que no puedes conseguirlo, que si realmente quieres algo tienes que ir a por ello y no importa que una persona te diga no puede o te digan que no vas a llegar a algo. Al final tienes que insistir, tienes que luchar por lo que quieras y que nadie te diga que no.
Marina ha dado un pasito importante porque ha sido considerada deportista de alto rendimiento. Esto te está dando también la posibilidad de obtener más ayuda y más facilidades para seguir dedicándote a tu deporte. Cuéntanos un poco cómo valorarías tú la situación y cómo consideras desde tu posición que se podría mejorar. Pues la verdad es que desde que tengo el título de alto rendimiento, lo que he dicho antes, en el instituto muchas más facilidades, y lo que más me satisface es que puedo entrar a cualquier carrera con un 5 y quiero ser veterinaria y de hecho la nota es entonces pues... Hombre, un paso importante. Sí. Bueno, y hablar de lucha y hablar de todo el trabajo también que tiene Pepa detrás. Cuéntanos también cuál sería tu meta a corto plazo y cómo ves este mundo del balonmano femenino dentro de, por ejemplo, 5 años. Bueno, pues igualdad, que me gustaría pues eso, que tuviera la misma repercusión, la misma visibilidad y que tuviéramos las mismas ayudas que tiene el masculino. Así que bueno, yo creo que con constancia y con insistir mucho y con mucho trabajo, ya sabéis que yo insistir no me canso, aunque hay días que, bueno, tengo muchos días de bajones, ¿no? Como muchas veces me dice, que te voy a contar, me hace muchas gracias, como dice Raúl Romero, que yo vivo en una montaña rusa. El día estoy arriba, luego como estoy ahí y el otro día pues me da ganas de tirar la toalla, pero bueno, al final, como bien también dice Carlos, el femenino es muy gratificante. Hay mucha gente detrás, las niñas de verdad que son muy agradecidas y siempre te llaman, te levantan el ánimo y bueno, yo creo que también estamos rodeados de mucha gente que nos quiere, que quiere que sigamos adelante y nada, con mucho trabajo y constancia y espero que algún día pues dejemos de hablar pues, del Día Internacional, de la igualdad, de que todo esto sea una anécdota y espero que algún día lo pueda ver, ¿no? Y Toñi, el doble combo, como tú decías. Mujer, deporte, abrazado, triple combo más bien. ¿Cómo ve la situación de aquí a 5 años? ¿Mejorará la cosa? Eso, poco, soy muy corto plazo. No, mejorar está mejorando, no podemos dar un paso atrás como he dicho al principio. Tenemos que ir siempre hacia adelante. En cuanto al colectivo de personas con otras capacidades y el deporte, pues yo sí quiero que en un tiempo, mi objetivo es que en un tiempo, no a medio plazo, pues se vea todo con más igualdad, que sea más visible, que se vea en los medios, que podamos disfrutar del deporte especial, del deporte adaptado en toda su plenitud, en toda su dimensión, que seamos conscientes de que somos nosotros, todos nosotros, los que nos tenemos que integrar con el colectivo y no pensar siempre que el colectivo se integre con nosotros, que es mucho más complicado. Nosotros tenemos las herramientas y los medios para ponerla a disposición de cada uno de ellos para hacerle fácil la incorporación o la práctica deportiva en todas las modalidades. Entonces, sí es verdad que, vuelvo a repetir, que somos nosotros los que nos tenemos que integrar y cambiar métodos y adaptaciones con ellos, ¿no? O para ellos. Bueno, antes de despedirnos, si alguien quiere preguntar algo a la mesa, que aproveche ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues vamos a despedir el acto. De nuevo agradecemos al Ayuntamiento de Cártama su confianza en nosotros y muchas gracias a todos por haber aguantado también esa hora y cuarto que hemos estado. Yo quería preguntar una cosa a vosotras, las periodistas. ¿Tenéis ese apoyo también desde las direcciones de los periódicos, vuestros medios de comunicación, a la hora de los espacios para publicar el deporte femenino? Uy, harina. Venga, piénsate. Pues mira. ¿Os falta también ese apoyo para que tengáis ese...? No, mira, para empezar yo no estaría ahora mismo en el Diario Sur si no se apostara por el deporte femenino. Porque yo básicamente me dedico al deporte femenino y se me ha llamado para que ayude a impulsar un poco la imagen del deporte femenino. Lo está viendo, por ejemplo, Pepa con el Rincón Fertilidad, lo está viendo con la cobertura que estamos haciendo en Málaga, a la SISA, que es el club de baloncesto malagueño que tenemos en la segunda división nacional, a un montón de equipos y de deportistas de toda la provincia. Y bueno, poco a poco también se van integrando patrocinadores nuevos, por ejemplo, Unicaja Banco, la Fundación, Iberdrola también, cuando juega la niña del Málaga también con con ese sello de la liga, pues también se involucra un poco y poco a poco se va viendo más
más interés por este deporte femenino, y muchas veces lo que más se comparte también en las redes sociales. Los partidos y las cosas del Málaga se comparten un montón, el de fertilidad ya ni te digo. Todas las crónicas están siempre, todo el mundo quiere ver esas crónicas o esas fotos. No sé, poco a poco se va viendo que va creciendo un poco la cosa, y creo que el apoyo desde los medios también es un papel importante y tenemos que seguir mejorando, pero lo estamos intentando. A mí me gustaría aclarar que una cosa son los medios públicos y otra los medios privados. Los medios públicos por ley tienen de hacer una cobertura más igualitaria, tienen un porcentaje que deben cubrir. Los medios privados se basan exactamente en que entre el dinero o no entre. Entonces, eso va en relación con la audiencia. El problema es el que hemos dicho antes, en España la audiencia lo que le gusta es el fútbol masculino. De ahí, como bien ha dicho Pepa antes, que haya un esfuerzo de todos por interesarnos en el resto de los deportes, porque nos guste, ya no el femenino, que nos guste el deporte. Entonces me dará igual ver al Málaga masculino que al Málaga femenino, porque será el Málaga encima el femenino está en una competición superior, sería todavía, como bien has dicho tú antes, más importante, ¿no? Pero entonces la clave es esa, no es tanto el apoyo editorial, que muchas veces también depende del propio periodista en su espacio, tener la responsabilidad social, sino la audiencia. Y ahí pues eso sería otro tema, si otro día tenemos otra mesa de debate con la audiencia en el periodismo deportivo. Pero esa pregunta está muy bien para cerrar, para poner la puntilla al acto, al que desde aquí vuelvo a dar las gracias a todos y nos vemos en la siguiente parada de la ruta de la igualdad. Muchas gracias.